En este video vamos a hablar sobre la protección de datos en Colombia, particularizando la Ley 1581 en 2012. La protección de datos en Colombia ha cobrado una importancia creciente en los últimos años, especialmente con la implementación de normativas que buscan salvaguardar la privacidad y los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. A continuación se presentan los aspectos más relevantes sobre este tema. ¿Qué entendemos por dato personal? Entonces, básicamente es cualquier información concerniente a una persona. Esto implica que el nombre, apellidos, la fecha de nacimiento, el número telefónico, la dirección postal o el correo electrónico son datos personales. También lo son el número de cuenta bancaria, la matrícula vehicular, los ingresos que se perciben o el historial médico. Dichos datos pueden ser recogidos en ficheros tanto de administraciones públicas como de entidades privadas que los utilizan para desarrollar su actividad. A través de los datos personales almacenados, bien sea bienes adquiridos y lugar de adquisición, perfil en las redes sociales, fotografías, historial médico, entre otros, se puede deducir el nivel adquisitivo de una persona, así como sus gustos, aficiones e intereses. Esto nos lleva a lo siguiente, la sensibilidad de los datos. Aquí se establece, en función del daño que puede causar a una persona, la revelación de dicha información. Por ejemplo, no es lo mismo que se revele el número telefónico de una persona que su historial médico, en especial si tiene alguna enfermedad que puede provocar la exclusión social. Atendiendo a esto, la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en Colombia establece disposiciones generales para la protección de datos personales. Esto nos lleva al siguiente tema, que son el tratamiento de datos. En cualquier operación que se realice con los datos personales, involucra la recogida de datos, grabación, almacenamiento, consulta, modificación, utilización, cancelación, supresión, entre otros. Es decir, todas las operaciones realizadas durante el ciclo de vida de los datos, desde su recogida inicial a través de, por ejemplo, un formulario, la grabación posterior de un soporte informático, las técnicas y operaciones que luego se realicen con ellos hasta su supresión final cuando han dejado de ser necesarios. Esto implica que a lo largo de todo el tratamiento de los datos personales se debe aplicar y respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. ¿Qué es la ley en cuestión? Entonces, establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia y su objetivo consiste en garantizar el derecho a la privacidad y la protección de los datos de los ciudadanos, promoviendo un manejo responsable de la información personal. Unos objetivos más específicos, se pueden simplificar estos tres que ustedes observan en pantalla, que es proteger los datos personales de los ciudadanos, regular el manejo de la información por parte de entidades públicas y privadas, y promover el derecho de los titulares de datos a conocer, actualizar y rectificar la información. En esta ley como tal, pues se perciben varios principios fundamentales, que son los que ustedes observan aquí en pantalla, como es la legalidad, entendida como el tratamiento de los datos, los cuales deben estar basados en la ley. La finalidad es establecer si los datos deben ser recolectados para propósitos legítimos. La libertad hace referencia a el tratamiento de los datos, los cuales solo pueden hacerse con el consentimiento del titular. La veracidad o calidad hace referencia a que los datos deben ser verídicos y actualizados. En el caso de la transparencia, los titulares deben ser informados sobre el uso de sus datos. En cuanto al acceso y circulación restringida, los datos personales deben ser tratados de manera restringida. En la parte de seguridad se deben adoptar medidas para proteger los datos personales. Y en la parte de confidencialidad, la información debe ser tratada con debida reserva. Aquí surge una pregunta: ¿qué derecho desea ejercer con base en esta ley? Primero, conocer, actualizar y rectificar. Esto permite a los titulares de los datos personales mantener su información precisa y actualizada. De igual manera, ser informados sobre el uso de esos datos personales. En este sentido, se proporciona transparencia sobre cómo se utilizan,
en los contextos en los cuales el titular dio su autorización. Asimismo, presentar quejas. Aquí se ofrece un recurso para abordar preocupaciones sobre el manejo de los datos cuando el titular no está conforme cómo se está gestionando los mismos. Y finalmente, a solicitar pruebas del consentimiento. En ese sentido, se entiende que se debe asegurar que los datos se procesen con el consentimiento adecuado aprobado por el titular. ¿Cuáles son las obligaciones en cuanto a la protección de datos? Aquí se resumen en 4. La primera es el consentimiento del titular, el cual debe obtener el consentimiento informado de los individuos para el uso de sus datos, entiéndase por individuos, persona natural o jurídica. En cuanto a la transparencia de la finalidad, se debe informar a los individuos sobre cómo se van a utilizar sus datos y para qué. En cuanto a las medidas de seguridad, consiste en implementar medidas conducentes a proteger los datos contra el acceso no autorizado, y el derecho del titular es asegurar que los individuos puedan ejercer sus derechos sobre sus datos, es decir, actualizarlos, suprimirlos, entre otros. La autoridad nacional encargada de la protección de datos personales es la Superintendencia de Industria y Comercio, y ella pues es la que se encarga básicamente de velar que se cumpla la ley 1581 y de proteger los derechos de los titulares de los datos personales. Aquí es importante señalar que la ley 1581 del 2012 también está regulada por el decreto 1377 de 2013, que es un complemento a la ley 1581, en la que se establecen disposiciones sobre la autorización para el tratamiento de datos personales y la obligación de informar a los titulares sobre el uso de los mismos. Como conclusiones, entonces tenemos que la ley 1581 en 2012 es un paso importante hacia la protección de datos en Colombia, garantizando los derechos de los ciudadanos, promoviendo un manejo responsable de la información personal. En ese sentido, es fundamental que tanto las entidades públicas como privadas cumplan con esta legislación para asegurar la privacidad y seguridad de los datos personales. Esto nos lleva a establecer un conjunto de elementos que se deben tener en cuenta precisamente para preservar esa información de la manera más idónea posible. Aquí, en general, lo que se persigue con esta ley no solamente es implementarla, sino también inculcar una serie de elementos conducentes precisamente a que se respeten los datos personales. Aquí la importancia de la educación y conciencia. Aquí la implementación de la ley no solo requiere el cumplimiento normativo por parte de las entidades, también la educación y concienciación de los ciudadanos sobre los derechos, ya que es fundamental que los titulares de datos comprendan cómo ejercer sus derechos y la importancia de proteger su información personal. Asimismo, la adaptación a nuevas tecnologías. La ley 1581 debe ser flexible y adaptarse a los avances tecnológicos y a los nuevos desafíos que surgen en el tratamiento de datos, como es el uso de la inteligencia artificial y del Big Data. Esto implica la necesidad de actualizar continuamente la normativa para abordar las realidades cambiantes del entorno digital. En cuanto a la colaboración internacional, dado que la protección de datos es un tema global, es esencial que Colombia colabore con otros países y organismos internacionales para establecer estándares comunes y mejorar la seguridad de los datos a nivel global. Esto incluye la participación en acuerdos y tratados que fortalezcan la protección de los datos transfronterizos. Sobre la responsabilidad de las empresas, las empresas deben adoptar una cultura de responsabilidad en el manejo de los datos personales. Esto implica no solo cumplir con la ley, sino también implementar buenas prácticas en la recolección, almacenamiento y tratamiento de datos, así como realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento normativo. En cuanto al fortalecimiento de la supervisión, es fundamental que la Superintendencia de Industria y Comercio cuente con los recursos necesarios para supervisar y hacer cumplir la ley. Esto incluye lo que es la capacitación de personal y la implementación de herramientas tecnológicas precisamente que faciliten la vigilancia del cumplimiento de la normativa. En cuanto al impacto en la innovación, la protección de datos no debe verse como un obstáculo para la innovación, sino como un facilitador.
Esto entendió que al establecer un marco claro para el tratamiento de los datos, se puede fomentar la confianza del consumidor, lo que a su vez puede impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios que respeten la privacidad. Sobre los desafíos en la implementación, a pesar de los avances, aún existen desafíos en la implementación efectiva de la Ley 1581, especialmente en pequeñas y medianas empresas que pueden carecer de los recursos para cumplir con todos los requisitos. Se deben considerar medidas de apoyo y orientación para estas entidades. Y finalmente, la revisión y actualización continua. La legislación sobre protección de datos debe ser objeto de revisión y actualización periódica para garantizar que se mantenga relevante y efectiva frente a los cambios en el entorno tecnológico social. Esto incluye la evaluación de su impacto y la incorporación de las mejores prácticas internacionales. Muchas gracias.